damos la cordial bienvenida al maestro Julio Javier Corona Maldonado. Eh, de verdad que es un gusto, maestro, que esté con nosotros, como siempre. Ya es usted de casa, desde hace mucho tiempo, pues ya tiene una trayectoria en el instituto y además, pues siempre sus criterios y su dinámica de trabajo tiene mucho que aportar a la dinámica de organización interna en beneficio de los jóvenes y también de nuestros docentes. El día de hoy, pues es un día especial, no solamente por el ponente, sino también por los temas que se estarían desarrollando. De verdad que el seguimiento del trabajo tutorial en los últimos meses que se ha desarrollado a través de los breviarios, pues han abordado temas muy importantes para la comunidad y desde diferentes ángulos también se han abordado la labor tutorial. El día de hoy el maestro nos va a relatar, a platicar sobre el tema sistemas de gestión tutorial, su importancia para la atención integral. Y pues tiene elementos muy importantes. Por un lado, la comprensión de estos sistemas, que no son solamente sistemas de gestión administrativa, sino que van más allá de ello y la importancia que tienen estos sistemas en la manera en la que pues se desarrollan estas actividades tutoriales y pues la dimensión social que eso implica y por supuesto el trabajo que se aborda a través de ellos. Bueno, pues quiero presentarles al maestro Julio Javier Corona Maldonado. Su formación es en psicología por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con entrenamiento y formación en psicoterapia por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y Sociedad Mexicana de Psicología Clínica. Así también la formación de criminólogo en el Centro de Estudios Avanzados. Se ha desempeñado como docente en educación media, superior y posgrado durante 20 años. De igual forma, ha participado como directivo en diversos cargos. Ha participado como coordinador del Comité de Seguridad contra la Violencia, COSECOVI, e integrante de Red de Género. Es investigador y profesor colegiado por posgrado, importantes clases en licenciatura en psicología del Politécnico y posgrado en maestría en intervención psicológica, director y asesor de tesis de estos dos niveles. Actualmente se desempeña como director de estudios de pregrado y posgrado en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Maestro Julio Javier Corona, es un gusto que esté con nosotros. De verdad lo vemos ya muy seguido por acá y siempre pues, nos despierta curiosidad todos los temas que tiene a bien presentarnos. Bienvenido, maestro, y espero que la dinámica de trabajo que hoy se está presentando pues tenga una buena pues integración. Jesús, no sé si ya tienes posibilidades de audio, has mejorado esa situación porque no te escuchábamos hace ratito. Jesús, no te escuchamos todavía. Bueno, quiero comentarle rápidamente, antes de también pues, comenzar con la intervención, que hemos contado con la participación de diversos especialistas en breviarios anteriores, quienes nos han compartido sus experiencias y propuestas con miradas a contribuir con nuestros, pues con el diálogo con nuestros alumnos y poner en la mesa gran diversidad de herramientas útiles a la mejora de nuestra labor tutorial. Y el día de hoy no es para menos. Maestro Javier, no sé si también tenga audio y le recordamos también, por supuesto, que está la lista de asistencia para todos los que se integran el día de hoy.
a este breviario del acompañamiento tutorial. También ya está con nosotros la doctora Patti Telles Bautista, jefa de División de Innovación de Educación Media Superior. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde con estos breviarios para el acompañamiento tutorial. Muchas gracias. Están arreglando una situación de audio. Maestro Javier, ¿nos escucha? A todos, gracias por la invitación. En cuanto a ustedes nos... Sí. Bueno, ¿se me escucha acá? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Disculpen por esta falla técnica. Muchas gracias, maestro Néstor. Gracias, maestra Patti. Y a todos los asistentes, vamos a comenzar. Nos gustaría, primero que nada, poder abordar lo que atañe al tema que corresponde al día de hoy. La gestión de sistemas a nivel de distintas instituciones educativas que tienen que ver con tutoría es un reto y una constante que acompaña a estas instituciones. ¿Qué opinión merece, maestro Javier, esta gestión? Primero que nada, ¿qué entender por sistemas? Si arrancamos ya de lleno el cuestionamiento que me haces y que va automáticamente con el tema, que le nombramos sistemas de gestión tutorial, pues sí, automáticamente nos lleva a qué nos referimos y a qué no nos referimos y en qué momento se interactúan las diferentes visiones de un sistema. De manera inmediata diré que no nos referimos al clásico sistema informático, no por ello está excluido como una herramienta de lo que nos vamos a referir. Tampoco nos referimos a modelos y pensando en la información y la formación de muchos compañeros en el instituto que trabajan con la tutoría, tampoco hablamos de modelos sistémicos o hablar de sistemas, ¿no? Para las intervenciones. Hablamos más bien de una postura genérica sobre lo que es un sistema y empezar a reconocerlo. ¿A qué me refiero con ello? El visualizar que un sistema se puede decir que es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le confieren pues una entidad propia al tomar un todo unificado, es decir, la suma de las partes nos den un todo significativo. A eso nos referimos con sistema. Y pues sobre la marcha tendremos que ir viendo cómo andan nuestros propios sistemas como en un análisis crítico. ¿Por qué? Porque cada una de las organizaciones, las instituciones educativas, vienen trabajando constantemente con ello, ¿sí? Y a eso nos referiremos e iremos retomando el tema y tratando de desarrollarlo en estos breviarios, porque no dará el tiempo suficiente, ¿no? Pero hablamos de eso, ¿sí? Ese conjunto de elementos, ¿sí? Que tienen una interacción, una interdependencia y que nos dan un todo unificado, un todo significativo y que por supuesto empatan. Pero automáticamente, sin que me lo preguntes, me parece que obligadamente también tendremos que decir, ¿sí? ¿A qué nos referimos con gestión? Porque utilizamos mucho este término, ¿no? Y pareciera que gestión solamente es el hacer, por supuesto, en su nivel aplicativo, pues habla de acciones, ¿sí? De conductas en específico. Pero también tendremos que poner sobre la marcha que la gestión viene muy de la mano como esta visión del sistema que tenemos. Y tendremos que visualizar la gestión como un conjunto de procedimientos y acciones, ya como se ha comentado, que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. ¿Sí? Es decir, son en términos generales, ¿sí? La gestión, o en términos generales, la gestión es una serie de tareas que se realizan, ¿sí? Para conseguir, para llegar a un fin planeado con antelación, con anticipación. Entonces hablamos de planificación como todos estos elementos de gestión también hay. Entonces, si lo vamos conjuntando, un sistema de gestión es una metodología que ayudará a visualizar y administrar. A eso nos referimos con un sistema de gestión. Y por supuesto, cuando hablamos de visualizar y administrar, pues en este caso nos toca hablar de tutorías, un sistema de gestión de la tutoría. ¿Sí? Y todos estos procedimientos, todas estas tareas, todas estas acciones convertidos en una metodología
que nos permite visualizar qué pasa con los actores, ¿sí? Y me refiero a actores, al docente, al personal, pensando en el instituto, que es quizá enfocando un poco esta charla, pero esto aplica para cualquier organización educativa. Estas figuras de estos actores, docentes, administrativos, personal de apoyo y asistencia a la educación, técnico docente, directivos, ¿sí? Y por supuesto los alumnos, que son los receptores de esta actividad tutorial que ejerce el docente. Yo por ahí me iría en primera instancia, Jesús, tratándole de dar respuesta a este breviario, qué pasa y qué es un sistema, y completando con, llevándolo hasta el sistema de gestión tutorial. Gracias, Javier. Sí, generalmente hemos nosotros, al escuchar la interacción en breviarios anteriores y también en actividades que atañen a la misma tutoría, que por sistema poco a poco se empieza a entender únicamente pues aquella herramienta importantísima que se utiliza para la gestión de información, para poder llevar a cabo los reportes que se tienen a través de cada periodo. Y sí, lo que comentas es justamente esta maquinaria, ¿no? Entender un sistema como la maquinaria que puede hacer posible la marcha de las tutorías, ¿no? A nivel institucional. Fíjate que sí, ahorita que lo dices, por supuesto, es muy seductor. Y a mí me ha tocado, y que trabajo con equipos interdisciplinarios en el desarrollo incluso de sistemas informáticos, ¿sí? Y que hemos tenido buenas experiencias con ellos dentro y fuera del Politécnico, y ahora en donde nos encontramos. Por supuesto que es altamente seductor incluso la venta, ¿no? de un sistema de administración, ¿no? Informático, con todo esto que tú mencionas. En verdad que es muy atractivo, pero per se no soluciona o no nos da todas las respuestas. ¿Por qué? Porque ese sistema, esa herramienta, diré, pues es parte de todo este engranaje, como tú bien lo dices. Al final nos puede proveer información, pero la información, si se queda en en una sola área, en un solo escritorio, y no se socializa, no se genera conocimiento. Y lo que buscan los sistemas bajo esta lógica simple, que no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estamos llevándolo a su base, sin llegar a pervertir el uso y manejo de lo que podría hablarse de un sistema de gestión. Hablamos de la recuperación, la integración de información para la generación de conocimiento. ¿Y a qué me refiero con la generación de conocimiento? Tener elementos viables, confiables, pertinentes para realizar las atenciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tutoría en ese sentido, ¿no? Pero sí, definitivamente, por eso aclaraba qué es y qué no es, o cómo sí eso que digo que no es, aunque suene a trabalenguas, pues se integra en algún momento en estos sistemas de gestión tutorial, ¿sí? Pero como un elemento de todo este engranaje. Y por supuesto, insistiré que al final la información se tiene que transformar en conocimiento a partir de todo la experiencia de los equipos y del análisis de la misma información para resolver problemas, ¿sí? Hoy en día, cuando hablamos de tutorías y partiendo de ahí, pues estos sistemas se alimentan, ¿no? De evaluaciones, de información en diferentes niveles, y pues se nos da por la evaluación a veces a diestra y siniestra. Pero al final, ¿qué hacemos con toda esta información, ¿no? Y este es uno de los retos importantes que se tiene, y donde se socialice y donde cada uno de los actores pues tenga la información suficiente, mínima, necesaria para poder ejercer acciones a partir de él. Pero bueno, sin alargarme quizá en este pequeño apartado, no quería dejar a un lado pues lo tentador y lo de a nivel de marketing, que a veces es hablar en sistema, pero nos vamos sesgando y no lo vemos como un todo, que es lo que se busca, ¿no? Una visión sistémica, ahí sí lo tendré que decir de esta manera. De acuerdo. Sí, generalmente al pensar acerca de estos distintos elementos que componen toda la maquinaria de la tutoría dentro de una institución educativa, pienso mucho justamente en las experiencias que nos han compartido en algunas de nuestras actividades a través de los diferentes periodos, los mismos tutores y coordinadores de tutorías
acerca de esta serie de herramientas, ahorita que comentas la importancia de la información para que la información nos lleve a la acción. Generalmente hemos retomado la opinión de muchos coordinadores y tutores que expresan eso, la necesidad de información y de recursos, quizás técnicos, personales también, que asistan su formación continua como tutores, justamente estando ellos al pie del cañón en esta maquinaria. ¿Qué opinión te merece eso, Javier? Mira, el principal actor, o hay dos actores principales, y a ver si es por ahí un poco el asunto y lo logro concretar. A mí me parece que hay dos actores principales y evidentemente es el docente y el alumno, ¿sí? Y desgraciadamente aquí el que de repente se ve desprovisto, ¿no? Un poco en el aire, y yo reconociéndome como tutor en su momento, el qué hacer, ¿sí? Y cómo no, en ocasiones no tenemos información y quizá conocimientos, por supuesto, para poder realizar las intervenciones. Y hay una demanda entre los compañeros docentes, ¿sí? De recabar información o de tener estos elementos como para poder hacer mi trabajo, ¿sí? Me parece que ahí, cuando hablo de estos dos actores, no sé quién pierde más, me parece que los dos, ¿sí? Si lo analizamos, qué hacer y una serie de elementos que tiene que ver con la formación, con el acceso a la información, la accesibilidad a toda esta información por parte de los docentes, ¿sí? Para poder ejercer una actividad. Y cuando hablo de docentes, y no de tutores, porque finalmente su figura, la contratación en las instituciones es como docente, ¿sí? En la mayoría de las instituciones así es, salvo algunas que viene con todo el nombre y el apellido, ¿no? Docente, tutor, investigador, incluso hay algunas organizaciones que así son contratados con todas estas características. Pero bueno, en el genérico el docente ejerce la tutoría como una función inherente. Y es ahí la importancia de la capacitación, de la accesibilidad, reitero, a la información para poder proveer una atención que es la tutoría hacia el joven. Pero esto recae, Jesús, y no sé, y pues, compañeros que están escuchando, recae desde la visión de la organización, desde sus modelos, de cómo está planteado su modelo de atención con respecto a la tutoría, y por supuesto cada organización a qué le está apostando con un modelo de atención. Tendremos organizaciones que le están apostando a que todos pasen y que la tutoría es una magia que va a solucionarnos este problema. Y claro que queremos que los chicos tengan un mejor desempeño, por supuesto queremos que los chicos acrediten, y esas son las apuestas que vamos a hacer, ¿sí? Hay otros que buscan, y quizá algunos, y esto lo he escuchado con algunos tutores y otras organizaciones, que el joven no necesariamente saque 10, pero que pueda ir adquiriendo las habilidades de aprendizaje, que éstas se vayan incrementando y potenciando. Incluso lo llegan a decir algunos tutores, mira, con que el chico le aprenda, no importa que saque 10, claro, que saque 6 y vámonos, ¿sí? Pero que entienda el cómo hacer las cosas y que empiece a integrar. Por supuesto, esto puede ir en crecimiento y el joven que sacaba 6 empieza a tener un mejor desempeño y después saca 7, después saca 8. Por desgracia no nos toca verlo. Y quedamos y etiquetamos a los jóvenes, ¿no? Como es que no puede, es que no sabe, y es que ¿qué le hace? Pero bueno, recae en todo esto, ¿no? Estas figuras, estas funciones y estas actividades que en ocasiones pues también quedan medio revuelto, lo voy a decir de esta manera, y que quedan superpuestas, donde ya no sabemos quién es el tutor, las diferentes vertientes que se dan, que si es asesor y entonces qué tiene que hacer, y que si es mentor y que si hace acompañamiento y si da seguimiento. Y entonces no alcanzamos a visualizar que pues, algunas son figuras, otras son las funciones y otras son las actividades, y de repente empezamos a nombrar y a querernos inventar modelos de atención.
modelos que no necesariamente están probados, y es que ese es otro elemento de los sistemas de gestión tutorial que requiere de evidencia tangible en su momento. Pero bueno, no sé si respondo un poco o de manera, tratando de ser lo más breve posible y llevando en la lógica de los breviarios, esto que me preguntas y mi opinión es con respecto a ello, estas dos figuras en específico que requieren atención. Cuando hablamos de tutoría, el que recibe la tutoría pareciera que es el importante. No, el tutor a veces se ve desprovisto y no sabe qué hacer. Y como tutor, y que en esencia es docente, pues necesitamos volcarlos y empezar a ver la formación docente, reforzar a las necesidades actuales y acorde a lo que requieren también las nuevas juventudes, juventudes que están cambiando, juventudes que están exigiendo, y que nosotros nos resistimos de repente a comprender las necesidades de cambio, ¿no? que están presentes ahí. No sé si necesariamente doy respuesta, Jesús y compañeros que nos escuchan, pero por lo menos por ahí va un poco el planteamiento, la importancia de la organización, la tutoría, y bueno, por ahí nos ponen un ejemplo, estamos proyectando un ejemplo de formación tutorial, que lo aterrizo más ya en competencias, nada del otro mundo, y no porque estas tengan que ser. Este es un ejemplo de repente de estas apuestas, ¿no? Donde la metodología del trabajo docente, ¿no? En su modalidad de tutor, dependerá del contexto, la materia y la naturaleza de la modalidad formativa en la que esté, ¿sí? Pero siempre necesitará desarrollar una serie de capacidades sin las cuales es imposible realizar de manera eficiente su trabajo, ¿no? Y tenemos un pequeño diagrama ahí, pero en esencia hablamos de estas competencias científicas. Se cortó tantito. ¿Logran escuchar? No escucho. No, no se oye nada. Me parece que se cortó un poco el maestro Javier. Le sugiero, esperemos unos cuantos segundos. Hay una itinerancia aquí en la señal. Maestro Javier, no sé si nos escuche. Desde hace rato ya estaba fallando. Ok. Pues no sé, bueno, no, aprovecho, soy el profesor Víctor, aprovecho creo que ya regresamos, ¿no? Ya regresamos. Lapsus. Ok. Lapsus porque interruptus, porque sí, específicamente, digamos, la experiencia que yo he tenido de dar clases en secundaria, dar clases en nivel medio y luego en superior, me ha generado como el interés de esto, de la asesoría y la otra de la tutoría, ¿no? De la tutoría y la asesoría. Entonces, tuve la experiencia que en secundaria parecía que tenías que ser todólogo, te daban un grupo y en 50 minutos tienes que desarrollar todo. O sea, tú te encargas del segundo C, son 50 estudiantes por grupo, pues tenía yo 350 estudiantes diarios y tienes que ser el tutor de uno y tienes que atender por lo menos 5 situaciones difíciles al día, ¿no? Entonces no hay el espacio, tú tienes que darte el espacio, tienes tiempo corrido, no hay, pero sí tienes que ser tutor. Entonces hay una exigencia, ¿no? Cuando di clases en prepa, ahí la tutoría, a lo mejor en escuelas particulares es distinta, que esa es otra, de escuelas públicas, ¿no? Y siempre yo estaba con ese afán de decir, no, pero es que yo me siento con deficiencias, ¿no? Con falta de recursos para atender estas problemáticas. Entonces era como, ¿y dónde voy? ¿Y dónde me formo? ¿Y dónde, no? Tal cosa. Entonces empecé como incursión primero por mí estar en terapia, ¿no? Por algunas situaciones, pero cada vez me daba cuenta que entre más mejoraba esta relación conmigo, cuando yo atendía en la parte tutorial o en la parte de la asesoría, me sentía yo más competente, ¿no? Porque entonces ya podía verlos a ellos como personas desde lo que yo había construido y eso es muy importante. Venían aquí, ¿no? Competencias
científicas, didácticas, comunicativas, de liderazgo, pero yo también creo que es esta cuestión del manejo de las emociones, ¿no? Que me hayan ayudado mucho. Y ahora en nivel universitario, ahí sí tengo el espacio para la asesoría y la tutoría. Sí hay un tiempo, ¿no? Para cada estudiante, donde se anota, donde va la asesoría y la tutoría. Bueno, pues con todo eso yo me sentía con falta de recursos. Entonces, pues me aventé un diplomado. De hecho, por eso la información me llegó de un diplomado de esta escuela, de este instituto de psicología que se llama MAPSI. Y entonces empecé yo ahí a trabajar, ¿no? Estos diplomados que dan. Y a partir de ahí me di cuenta de todos los recursos que yo no tenía. Yo pensaba que era una tutoría, una asesoría, era algo muy sencillo. Entonces ni siquiera llevaba historia de vida, no les aplicaba test de un poco de programación neurolingüística, habilidades. Y yo quería como solucionar sus problemas, ¿no? Más que ellos se hicieran cargo de su situación, cargo de su propio desempeño, pero darles luz de para dónde iban. Entonces me parece que es muy, muy importante esto que decía Javier, desde dónde está desde la parte institucional, cómo es que se va leyendo este concepto, ¿no? Esta formación tutorial desde ahí, porque si hay alguien que le pone atención a las cuestiones del papelito, que tienes que entregar papelitos, pues es papelito habla, y quién sabe cómo estén los estudiantes, ¿no? Y quién sabe cómo estén los profesores. Entonces se convierte en una entreguitis de cuántos has atendido, y llévame el reporte, llévame tal, pero ¿y cuál es el impacto? Como decía Javier, y yo no puedo ver ese 6-5 con el que empezaron en año y medio, yo ya los perdí, ¿no? Entonces me parece muy importante estas competencias que aquí comparten, y también estos campos, ¿no? La disciplina, la tecnológica, la didáctica, ¿no? ¿Qué es eso? Necesitamos como fortalecernos en esas áreas, y a veces uno por sí mismo no lo puede hacer. Yo creo que sí se necesita el trabajo colegiado, como ahorita, ¿no? ¿Cómo le haces tú? Yo he tenido que crear, a través de lo que me he formado, grupos como de autoayuda, ¿no? En donde estoy. Y cuando veo la problemática que presentan los estudiantes, digo, no, pues con razón, hay un problema de no tienen proyectos de vida, bueno, un sinfín, ¿no? De aristas que me dejan ver a través del grupo. Digo, con razón, hay una deserción tremenda del 50%, o sea, porque digo, pero ¿qué les falta? Pues sí les falta todo eso, que en estos talleres que hago, pues se evidencia esa falta de recursos que ellos tienen, y insisto, a veces de los propios profesores, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por compartir, y disculpen la cuestión tecnológica, me estoy conectando desde el celular, aunque me parece que mi computadora ya también se restableció el internet. Pero retomando esto que dices, maestro, y para todos los que nos escuchan, y quizá nos escucharán después, la importancia, por supuesto, estas competencias nos hablan de un campo, de un área, incluso yo decía hace rato de una buena apuesta, pero tú pones algo de suma importancia sobre la mesa y recuperando tu experiencia. Un elemento que ahí falta y que a mí me gustaría siempre reconocer es la cuestión de una formación sin parecer romántico, pero sí de corte humanista, poniendo al sujeto como el centro, poniéndonos a nosotros también en una serie de necesidades, reconocerlas en primera instancia nosotros, ¿sí? Como docente, como tutor o como docente que tiene múltiples actividades, llámese tutoría, llámese investigación, llámese lo que sea. Y hablamos de desarrollo, no solamente del profesional, sino del personal para ejercer nuestra tarea, donde nuestras necesidades no nos ganen. No queremos decir que nos van a estar presentes, pero no se ponen enfrente de nosotros, ¿sí? Y nos nublan la visión o nos obstaculizan la visión para el trabajo.
Y entonces me parece que ahí siempre es una tarea pendiente, y tarea pendiente entre comillas, porque muchas instituciones lo versan, lo dicen. El problema es ejercerlo. Yo recuerdo que en otros breviarios hablaron y tocaban algo sobre como el acompañamiento en la formación. Por supuesto, los que nos hemos formado como terapeutas, ¿sí? Sabemos la importancia de la supervisión, el acompañamiento en nuestro proceso como terapeutas. Y obligadamente tenemos sesiones de supervisión y de trabajo personal a la semana. Y si nos queremos certificar y avalar esta formación, tenemos que juntar 500 horas comprobables de trabajo terapéutico y de supervisión, que si sacamos esto a la visita a nuestro terapeuta una vez a la semana, una vez, una hora, pues empiecen a hacer cuentas para poder avalar, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de 5 años de supervisión, ¿sí? Lo que equivale a una formación universitaria en promedio, ¿sí? No es cosa simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia, la actividad, la función tutorial de repente nos pone a flor de piel, ¿sí? Muchas necesidades, o nos reconocemos a partir del otro, ¿sí? Ese joven, esa joven que tiene una serie de problemáticas y que también nosotros las tuvimos, o en una de esas las seguimos teniendo porque no hemos resuelto. Y la formación tutorial tiene que verse tiene que tener todos estos matices, me parece, y estoy convencido. Por supuesto, la visión institucional, como se decía, también es de suma importancia, porque hay un esquema hacia dónde se quiere llevar en macro, pero me parece que no está peleado. Y reconociendo en el instituto, yo en el instituto tengo en promedio cerca de 18 años, ¿no? De poder colaborar y que me abrieron las puertas. Tiene una gran ventaja, ¿no? Sí hay un programa institucional de tutorías que es un gran paraguas, pero tienen una gran posibilidad por unidad académica de desarrollar su propio PAT, o como se le llame ahora, ¿no? Tu plan de acción tutorial. Y eso abre una ventana de oportunidad impresionante para adecuar, para moldear nuestras atenciones, nuestro sistema interno, nuestro sistema de gestión tutorial, yo diría incluso, ¿sí? En este sentido, acorde a las necesidades reales que se encuentran. Y es ahí la apuesta a una formación tutorial, la apuesta a una visión, pero insistiré, la gran ventaja como instituto, y muchas otras organizaciones pueden tener esta ventaja igualmente, el poder adecuar, el poder trabajar. Y por supuesto la visión colegiada pues tiene que ser. La manera de empezar a ver esto es preguntarle a los actores. A mí me encanta poner en la tutoría ejemplos de diseño y rediseño curricular. Es muy complejo, es tan complejo como la tutoría, aunque algunos dirán pues, que la tutoría es más simple. Le digo, pues puede ser. El problema del diseño de atenciones, de trabajos en materia tutorial, ¿sí? El verdadero problema es escuchar a los actores. Cuando hacemos diseño y rediseño, pues vamos a escuchar a los docentes, vamos a escuchar a todos los que están involucrados en un programa de formación, porque si no, pues lo hacemos de escritorio. Aquí la tutoría recae en lo mismo. Tenemos que escuchar a los tutores, tenemos que escuchar, por lo tanto, a los docentes, tenemos que escuchar a los alumnos para empezar a desarrollar nuestro propio programa, nuestro propio plan, ¿sí? En este caso, pensando en el IPN, nuestro propio plan de acción tutorial en este sentido. Pero bueno, esto nos empieza a llevar a muchas otras cosas. Ya hablamos qué pasa con los sistemas, de modo muy breve, me parece. ¿Qué pasa con la gestión? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Las instituciones, todas estas visiones, necesidades, a qué se le apuesta, ¿no? Cómo el docente queda en medio y desprovisto de, y por supuesto tiene un impacto en la función y atención que se le da a los alumnos. Y esto me lleva a algo que tenemos ya ahí en pantalla, que son las buenas prácticas. ¿Y a qué nos referimos con esas buenas prácticas? ¿Qué es una buena práctica? Pues lo pongo un poco en el sarcasmo y un poco en trabalenguas, donde la buena práctica pues no es solo que se define como algo bueno, que digamos, pues qué bueno está esto, ¿no? Me gustó. De repente a veces la primera impresión nos enamora y nos fascina, pero necesitamos empezar a trabajar con evidencia, ¿no? Y a eso nos referimos con una buena práctica, ¿no? Una buena práctica que ha dado resultados
y que por lo tanto se puede recomendar como un modelo y que por lo tanto puede ser replicable, ¿sí? Y entonces una buena práctica tenemos que empezarlo a recuperar como que responde con algunos criterios a necesidades específicas y claramente definidas, que tienen evidencia, se basa en evidencias, y aquí sería un término que hay que potenciar: tutoría basada en evidencias, no en formatitis. El formato puede ser una evidencia, definitivamente, pero desburocratizando y dejando una visión meramente técnico-administrativa, necesitamos más evidencia del impacto de la tutoría. Y esto es un reto. Un reto porque yo, reconociéndome como administrador, y me refiero como funcionario durante algún tiempo y hoy ejerciendo un cargo, pues de repente nos ganan los informes y de repente nos inventamos un nuevo formato y de repente se nos requiere un nuevo formato. Sí, pero no es lo único que hay que hacer. Y de eso estamos convencidos. ¿Por qué? Porque la tutoría es un encuentro entre personas, un reconocimiento de la necesidad de apoyo, ayuda y búsqueda de soluciones. No es un formato, es parte de un proceso que necesitamos recabar, ¿no? Información. Pero entonces, ver este apartado de evidencias como algo mucho, mucho más allá de formatos, ¿sí? También las buenas prácticas tenemos que poner sobre la mesa que tienen un punto de innovación por ahí. Algo distinto, se está haciendo algo distinto. Y no nada más por hacerlo distinto, ¿no? De repente, perdonándome la expresión, es la misma gata nada más que revolcada, yo de broma les digo, y ya pensamos que es innovación, ¿no? El cambiarlo por cambiarlo no es innovación necesariamente, y podría ser un tema muy discutible y que amerita todo más allá de un breviario, pero bueno, las buenas prácticas tienen puntos de innovación importantes en su diseño y aplicación. Se fundamentan en principios y valores básicos, claro que sí. En la tutoría, ¿cuáles son estos principios y valores básicos? La atención, el desarrollo del individuo, ¿sí? Y esto nos tiene que ir jalando automáticamente. Responden a perspectivas muy claras del problema, ¿sí? Y problemas, que es lo que queremos encarar en este sentido. Sistematizan, ¿no?, los procesos como sus resultados. ¿Y a qué me refiero con esto de sistematización tanto de procesos como resultados? Una cosa es sistematizar qué voy haciendo, el paso 1, paso 2, como lo reconocemos siempre como procedimiento, pero el sistematizar resultados tiene su porqué, y porque eso nos va a permitir tomar decisiones. Si la evaluación tiene el principio, ¿sí?, o sirve para tomar decisiones, pues la evaluación y sus resultados sistematizados, analizados, nos tiene que llevar a toma de decisiones para resolver problemas con respecto al tema que estamos hablando. Y bueno, una buena práctica nos va a tender o va a propiciar que se repita la experiencia, ¿no? Estas experiencias positivas. Pero bueno, no solamente es eso lo que necesitamos poner sobre la mesa. Insistiré, y que siguiendo esta lógica, pues ya que hemos hablado de esto, de las buenas prácticas, hablamos también de compartir experiencias. Y estas experiencias lo tenemos en todas las organizaciones, y el instituto me parece que ha sido punta de lanza, no me parece, estoy convencido, ¿sí? Ha sido punta de lanza en muchos temas, y la tutoría es uno de ellos, ¿sí? Finalmente, el número de encuentros que se tienen, encuentros institucionales de tutorías, ¿sí?, pues ya llevamos un buen camino, ya el instituto lleva un buen camino al respecto, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo con toda esta información tan valiosa? A mí me ha tocado participar en los encuentros institucionales del Politécnico, si no me falla la memoria, alrededor de 4 ocasiones, que he tenido la oportunidad de presentar y compartir por ahí algunos trabajos. Y el reconocer, y he tenido la fortuna, y quizá porque me gusta hacer lo que voy a comentar, me gusta empezar a generar vínculos y me gusta empezar a decir, oye, ¿por qué no compartimos? Oye, ¿y por qué no esto que tú hiciste podemos replicarlo acá? Y de igual forma he tenido la fortuna que me pregunten si podemos colaborar en otras instituciones o al interior del propio instituto en su momento. El compartir estas experiencias es vital. ¿Por qué? Porque alimenta nuestro sistema, nuestro banco de experiencias que podemos ir integrando
nos permite empezar a repensar lo que estamos haciendo en un programa, en un plan de acción tutorial. Y bueno, los encuentros, los congresos, los simposios, es la vía regia, la vía clásica, donde podemos ver qué se está haciendo. Y es el ejercicio más claro de compartir experiencias, ¿sí? La investigación educativa, ¿qué se está haciendo? De repente decimos, pues es que no se hace. No, sí se hace. Por supuesto que se hace, no en la escala como la ciencia básica con grandes presupuestos, pero hay mucho trabajo. ¿Qué están haciendo sobre la tutoría? ¿Cómo están trabajándose los modelos? ¿Cómo están trabajándose los programas? ¿Qué estamos viendo? Y después de 2 años de confinamiento, ya menos, porque ya el semáforo verde el día de hoy, ¿no? O desde principios de semana, pues, ¿qué se estaba haciendo en tutoría bajo la situación de contingencia sanitaria? Es de suma importancia empezar a reconocer, ¿sí? Y esto me lleva por último, y por último me refiero como a modo de diapositiva, como para poner, yo soy partidario siempre en este compartir experiencias, de reconocer estas buenas prácticas y seguirlas compartiendo, porque me parece que hay modelos y ejercicios más que otra cosa, que vale la pena siempre analizar y recuperar, si no para replicarlos al 100%, sí recuperar lo que se ha podido hacer, quizá lo que ha dado resultados. Y no sé si me pueden poner la siguiente diapositiva. Ahorita está colocada la de compartir experiencias. Exactamente. Esa es la última diapositiva que me gustaría que pusiéramos por ahí. Hay un logo muy específico y de un proyecto muy bonito que el propio Instituto en Educación Media Superior, y que si alguien sabe de tutoría en el Politécnico, me voy a arriesgar a decirlo así, aunque se enojen mis compañeros de superior, y yo doy clases en superior, ¿sí? Pero me parece que la tutoría, el compromiso, el trabajo, de repente es más notorio en la educación media superior. Tienen una trayectoria, la figura del maestro tutor, me corregirán, pero nace en la educación media superior en el Politécnico y se va recuperando hace algunos años para la educación superior, porque es una fortaleza. Pero hay mucho trabajo en la tutoría. No digo que en la superior no. No, en el propio instituto hay mucho trabajo con respecto a la tutoría, pero necesitamos empezar a recuperarlo, necesitamos empezar a potenciar más los proyectos, los trabajos que se vienen haciendo. Y Psicólogos en la ERRO me parece un ejercicio maravilloso que se hizo en uno de los centros, en uno de los CECIT, ¿sí? Que simplemente el decir de en la ERRO ya podemos empezar a ubicar en cuál. Y porque fue un programa que buscaba ir creciendo y llegar a la integralidad del apoyo y la atención tutorial, con servicios de acompañamiento psicopedagógico, con evaluaciones de reconocimiento de necesidades, con la implementación de un programa de atención, con psicólogos, con pedagogos, ¿sí? De servicio social, otros que laboraban para la propia organización, con vínculos en materia de investigación, con instituciones de educación superior o con unidades de educación superior, con proyectos de investigación que se articulaban para recuperar algunos aspectos sobre la tutoría, pero sobre todo con un hilo conductor entre toda la estructura, ¿sí? de gobierno, lo voy a decir así, que permitía, ¿sí? reconocer el trabajo de la tutoría y cómo todos los actores de la organización tenían que participar, y me refiero desde la dirección, subdirecciones, jefaturas, ¿sí? y docentes administrativos, todos con una visión volcada a la importancia de la tutoría. Ese me parece que es un ejemplo, pero que no es la única. Narciso Bassols, el CECIT número 8, por supuesto que empezó a trabajar este modelo. Desgraciadamente se dan cambios de administración, sabemos que esto aletarga algunos proyectos, y bueno, también es válido el generar los propios, pero bueno, la sistematización de la información y el empezar a gestar un sistema de tutoría es muy viable y ha sido viable en muchas de las escuelas. Podemos ver al lado, este es un sistema de seguimiento para la tutoría que se trabaja entre el Politécnico y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y en específico para una escuela se diseñó para un programa que tenemos en educación superior con los contadores de la ESCA Santo Tomás. Y bueno, estos ejercicios de sistematización de información, y hablábamos de la importancia o no de la venta de un sistema informático, pero este en particular lo que buscaba
¿sí? Era sistematizar y reconocer, ¿sí?, las necesidades a partir de evaluaciones específicas de los alumnos y generar programas de atención estratificada de acuerdo a las necesidades. Incluso en el análisis de información podíamos detectar o se puede detectar los niveles de riesgo de abandono escolar a partir de las variables sociodemográficas y otros elementos sobre sus habilidades, hábitos de estudio y algunos elementos de vulnerabilidad y riesgo que se consideran. Pero bueno, al final son estrategias de sistematización que nos pueden dar los primeros pasos para organizar un sistema integral, un sistema de gestión de la tutoría y que eso permita ir desarrollándose de mejor manera la función del docente en su actividad tutorial. Una actividad tutorial que nos exige, ¿sí?, una actividad tutorial que nos pone a veces en jaque con respecto a tiempos, posibilidades, porque la realidad hoy por hoy y en cualquier organización, pues es que el docente hace más de lo que a veces creemos que hace, aunque habrá casos que hacen lo menos. También vamos a ponerlo sobre la mesa, pero de repente un docente de 10 horas, de 15 horas, y que aparte es maestro tutor de un grupo y que aparte hace tutoría individual, ¿sí?, y además prepara sus clases, díganme si no está trabajando, si realmente estás cumpliendo todas las funciones, estás trabajando más de 15 horas. Y esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro como yo lo decía hace rato. Es poner en evidencia todos los factores que intervienen, que obstaculizan o que favorecen el desarrollo de la tutoría y reconocernos en el centro. Si bien el alumno es el que recibe, pero el que ejerce la actividad es el docente, merece estar en el centro, ser considerado en todas sus aristas para que pueda ejercer su trabajo, ¿sí?, de manera eficiente, de manera eficaz, y que los sistemas, ¿sí?, sean efectivos en un sistema de tutoría, sea efectivo en este sentido. No sé, maestro Néstor, no sé, Jesús, si hemos venido resolviendo algunas quizá de estas preguntas, y por supuesto muchas gracias a la aportación y la experiencia que por ahí nos compartió maestro. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, maestro Javier, muchas gracias por esto. De hecho, justamente parte de los planteamientos con los que nos arrancamos en esta, que se sintió como una dinámica distinta, ¿no?, en el diálogo que se lleva a cabo en nuestros breviarios, parte de retomar las experiencias, de no dejarlas en el tintero y de poder justo ponerlas sobre la mesa, como ha sido también la petición en reiteradas ocasiones de muchos de nuestros tutores y coordinadores de tutorías en las distintas unidades académicas. Puedo escuchar que también existen similitudes y diferencias en el seguimiento tutorial, en el ejercicio de la tutoría en distintas instituciones y a distintos niveles. Sin embargo, sí retomo mucho esto, bueno, me hizo mucho eco estas palabras acerca del sentido humano en la formación de los tutores y el apego que tiene justamente la labor tutorial con la propia labor docente, es decir, parte de la misma naturaleza de la docencia, de la vocación docente, este ejercicio de seguimiento, de acompañamiento tutorial, ¿no? No solamente es hacer tutoría, sino poder llamarle acompañamiento tutorial a esto. Y pues bueno, también parte de esto es el poder nombrar estos breviarios para el acompañamiento tutorial de esa manera, puesto que tratan de disponerse distintos elementos, distintos recursos para robustecer el repertorio de herramientas útiles para este ejercicio noble, dicho sea de paso, y que tiene como objetivo impactar en la vida académica y, por qué no decirlo, también personal de nuestros estudiantes, ¿no? Si alguno de nuestros profesores, de nuestros participantes aquí presentes, tiene alguna duda o gusta realizar algún comentario, nos encantaría escucharles. Pueden alzar la mano, les estaremos aquí atentos. Sí, sí. Si me permites, quizá en esto último y esperar si alguno de los compañeros del instituto que nos escuchó y tuvo la amabilidad de permanecer con nosotros y escucharnos, ¿sí?
se anima, digamos, a compartirnos algo o quizá alguna pregunta. A mí me gustaría rematar esto diciendo que no estamos, insistiré, inventando el hilo negro. Estamos compartiendo una serie de experiencias que el propio instituto nos ha dejado desarrollar en su momento independiente, y que esto ha favorecido el poder llevar y exportar algunas ideas, debo decirlo así, a otros escenarios. Pero algo importantísimo que decías, la parte de la formación docente y recuperarlo, y la tutoría y la docencia. Yo soy un convencido que la tutoría es función inherente a la docencia, y porque los documentos así lo dicen, la teoría es así lo dice. Tenemos que verlo como un todo y hacer un ejercicio de integración muy de gestal, pensaríamos los psicólogos, donde no particionarnos y decir, esa es una función o ese es un rol que no quiero. La tutoría es parte de la docencia. El hacerlo distinto o la mejor sacarlo o evidenciar, hacerlo más explícito y pareciera que ponerlo como una función adicional, me parece que es un arma de doble filo, o ha sido un arma de doble filo, o una estrategia con filos a los costados, vamos a decir. ¿Por qué? Porque en el querer hacer explícito la actividad para favorecer, en una de esas, y porque me ha tocado escucharlo, a veces como docentes decimos, y ahora quieren que haga más. No, simplemente estamos haciendo explícito, ¿no? Y esto es como la reforma al bachillerato en su momento, cuando hablamos de las competencias docentes en la educación media superior, el hacer explícito las competencias y el pedir que hicieras, que evidenciaras, pues simplemente era mostrar lo que se supone haces como docente. Corremos ahí un riesgo. No con esto quiero decir que entonces que no se le llame tutoría, no. Tenemos que también sensibilizar y que en este reconceptualizar o reconocer nuestra función como docentes, no es llegarnos a transmitir mera información, sino promover la generación de conocimiento, promover el pensamiento crítico, favorecer y en ocasiones prestarle nuestra metodología de generación de conocimiento para que ellos vayan adecuando y vayan generando la propia, ¿sí? Pero eso requiere un orden y a veces tenemos que reconocer los procesos incluso metacognitivos. ¿Cómo le hago? Queremos que el chico resuelva cuando nosotros ya no nos acordamos cómo, porque lo hacemos todo en automático. Y cuando queremos aterrizarlo de manera paso por paso, ¿sí? Ya nos cuesta trabajo. Y ese es el reto. El cómo yo le hago, y es a veces acompañarles en esos pasos, darles esos elementos para que ellos generen una sinergia y producción de conocimiento en su momento. Pero bueno, pareciera romántico y una crítica, espero que no se considera o no se malinterprete, pero así es como jugamos de repente, ¿no? Tenemos que verlo en verdad como una función de nuestra actividad, de nuestro compromiso, por lo que se nos paga, aunque nos quejemos que pueda ser poquito, ¿no? La docencia, en este país sabemos que no es de las mejores profesiones, o las profesiones mejor pagadas, sí es de las mejores profesiones, pero no de las mejores pagadas, eso sí. Pero tenemos que hacer mucho trabajo. Alguien podrá criticarme y decir, seguramente Javier tiene tiempo completo, titular C, 30 años, entonces ¿de qué se queja, no? No, como cualquier profesor empecé con 15 horas, 19 horas, interinatos, ¿sí? Y haciendo mucho sin que se nos pagara. De más. Y esto es la gran ventaja. La educación media superior en el Politécnico, la experiencia que nos ha tocado tener es que es gente muy trabajadora, comprometido, siempre, y lo voy a decir como el dicho popular, siempre habemos negritos en el arroz como yo, pero es una población, una comunidad con mucho que aportar y habrá que apostarle y me parece que en ese apostarle como organización podemos sacar y podrán sacar mucho provecho. El Politécnico, cualquier organización que ponga, ¿sí? Y escuche a su base en ese sentido. Pero bueno, no sé si habrá algún comentario, alguna pregunta y encantado de la... Bueno, pues invito a los aquí presentes a poder externar algún comentario, alguna pregunta. Aprovechemos justamente en el sentido de estos comentarios, poder externar
externar parte de nuestras dudas. Si algo no ha quedado claro, pues aquí tenemos a Javier para que nos pueda contestar algunas dudas. No sabemos, a ver si alguien me puede asistir, checando si hay participaciones, alguien si gusta levantar la mano, con gusto les daremos la palabra. Perdón, yo no tengo cómo levantar la mano. Maestro Víctor, adelante, ha tomado la palabra. Bueno, yo a veces creo que estas aportaciones que comenta el colega Javier, parece que son aportaciones si fueran así, aportaciones, ¿no? Y se oye así como enormes, ¿no? Y a veces yo me doy cuenta que son como pasitos, como pasitos. Por ejemplo, yo doy clase en enseñanza de la lengua y me doy cuenta que cuando van los estudiantes para tener una asesoría, una tutoría, yo siempre incido en la lengua escrita, por ejemplo. Entonces tengo un libro, un cuaderno en donde les digo, ¿cuál es tu tema de consulta? Como si fuera una entrevista terapéutica, ¿no? Es que no sé qué materias puedo tomar entonces escríbelo. Y cuando están haciendo esta escritura de lo que necesitan, entonces de veras parece algo mágico, porque me doy cuenta que pues si no hay claridad en el pensamiento, no lo hay en la escritura. Pero yo ya estoy incidiendo en la escritura y de ahí me voy como con otros momentos, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te gustaría solucionarlos? ¿Qué recursos tienes para solucionar? Lo que decía Javier en este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sin darme cuenta o sin que ellos se den cuenta, estoy tratando de que desarrollen el pensamiento crítico. No van a que yo les solucione, sino a que ellos se hagan cargo de ver cuáles son los recursos que necesitan, ¿no? Y entonces, para mí fue un gran hallazgo. ¿Y qué tengo? Pues una serie de cuadernos en donde tengo historias de tutorías, ¿no? Cuál fue el motivo de consulta de la tutoría, cuáles eran los recursos con los que contaban. Luego yo les digo, a ver, escribe por lo menos en un párrafo cómo te gustaría solucionarlo. Entonces, no es solamente la parte oral, sino ahí cuando están escribiendo se tardan porque están elaborando. Exacto. Y a mí me ha dado mucha luz en la parte de la enseñanza de la lengua. Digo, bueno, a lo mejor no sabrán que escribir una crónica o les cuesta trabajo tal. No, es que sobre ellos, ya. Entonces la escritura se convierte en una herramienta que ayuda a la metacognición para desarrollar sus capacidades, ¿no? Entonces, cuando de veras antes yo ya, es que hay que, grandes intervenciones, yo decía, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y cuando he hecho como esto de pequeños cambios, me ha generado, pues sí, para mí, recursos que puedo empezar a trabajar. Y uno de ellos ha sido la escritura en la tutoría a través de los cuadernos de escritura, que así yo le llamo, cuadernos de escritura. Sí. Perdón, y una pregunta era que me gustaría seguir contactando porque me acabo de enterar sobre estos breviarios y a mí me interesa. Entonces, sí, no sé con quién lo genera, no lo sé, apenas es el primero con el que tengo contacto. ¿Sí? Pues ahí el maestro Jesús, bueno, la DEMS te darán cuenta para que sigas participando, maestro. Y si a mí me permiten retomar este ejercicio que hace el maestro de estos cuadernos, mira, qué buen ejercicio. Y efectivamente las aportaciones parecieran enormes, ¿no? O cuando decimos aportaciones, pareciera que descubrimos algo inmenso. No, efectivamente tú lo pones en palabras maravillosas, son pequeños pasos. ¿Sí? Y estos pequeños pasos, estos pequeños ejercicios, ¿sí?, se convierten en buenas prácticas que vale la pena compartir, sistematizar la experiencia. Tú sin querer queriendo y desde donde yo lo veo, el poner en blanco y negro no es fácil, porque efectivamente, como tú lo dices, uno tiene que elaborar y reelaborar.
Y por eso tiene una vía neuropsicológica muy específica en la escritura, ¿no? Porque nos recupera no solamente cogniciones, emociones, nos genera un sinfín de habilidades del pensamiento, básicas del pensamiento, pero también de vida, ¿no? A través de la memoria. Y ahí, pues bueno, la neuroeducación nos puede ayudar muchísimo también para recuperar algunos otros elementos. Pero mira, al final, ¿sí? Estos pequeños pasos, este ejercicio, son los que tenemos que compartir. Y por lo menos desde donde yo lo visualizo, porque son aportaciones, ¿sí? Son evidencias, ¿no? Son testimonios, ¿sí? Y que si los empezáramos a sistematizar, estoy convencido que por lo menos como red semántica encontraríamos cosas maravillosas, ¿sí? En necesidades, en planteamientos, en posibilidades, en alternativas que los jóvenes logran aterrizar y a partir de ¿qué? De un acompañamiento, de una estrategia que tú les brindas. Me parece que eso por ahí donde tenemos que ir aterrizando y pues se va nutriendo nuestra labor. Muchas gracias por compartir e insistiré ahí los breviarios, la Dirección de Educación Media Superior con estas iniciativas, los van publicando y por supuesto generando las convocatorias correspondientes y ya con tus datos seguramente en el pase de lista te llegará información. Jesús, a la orden. Sí, pues bueno, sí, por ahí, maestro, aprovechando, maestro Víctor, le mandé mensajito, claro, con mucho gusto. La idea justamente es que los aquí presentes también puedan pasar la voz, que podamos ir llegando a ustedes. Hacemos, claro, la labor de difusión. De pronto quizás por ahí la información no circula en alguno de los nodos. Sin embargo, bueno, agradecerle que está con nosotros el día de hoy y por supuesto va a contar con los enlaces debidos para que también se acerque a los breviarios que ya hemos tenido. Y pues bueno, que son justamente esta suma de elementos que hemos ido conformando con todos nuestros especialistas hasta el día de hoy. Me gustaría ceder también un momento la palabra al maestro Néstor, si gusta aportarnos algo ya justamente para poder ir cerrando este ejercicio, no sin antes, claro, agradecer este diálogo, estas aportaciones y un montón de ideas, al menos esa es la sensación que me llevo de un montón de ideas planteadas justamente apuntando hacia el sentido práctico del ejercicio a distintos niveles de la tutoría. ¿De acuerdo? Al nivel administrativo, estando al pie del cañón con nuestros estudiantes, también en el sentido de la formación como personas y como docentes, en beneficio de nuestras actividades tutoriales y docentes también. Bueno, sin más, y agradeciéndole a usted, maestro Javier, cedo la palabra al maestro Néstor. Muchas gracias. De verdad, muy interesante toda esta charla, este diálogo. Respondiendo a la pregunta de qué otros breviarios se han desarrollado de nivel medio superior, pues les compartí por ahí en el chat algunas de las ligas a los diferentes breviarios con temas muy diversos y que pues en este primer ciclo de breviarios, pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor conocer la experiencia de todos estos ponentes y por supuesto se suma la del maestro Javier Corona, quien como dicen los clásicos, por supuesto, no nada más es llenar el cerebro con conocimiento, sino despertar la luz que hay, la posibilidad de luz que hay en él, y el maestro pues siempre nos estimula con el conocimiento que él presenta y por supuesto que nos lleva a ir explorando con mayor curiosidad todos estos pues diferentes rasgos en torno a los sistemas, el acompañamiento y cuestionarnos sobre la labor que hacemos día con día. Te agradezco mucho, maestro, y ojalá que pues, nos pueda acompañar más adelante con diferentes actividades que estamos desarrollando y también le agradezco mucho el tiempo y disposición que tuvo para todo el seguimiento que se le dio antes de esta conferencia. Muchas gracias.